Hemos estado estudiando Hebreos y en la última parte de lo que hemos estado estudiando, a mí por lo menos me llamó la atención muchísimo lo que el Señor le recuerda a los judíos a través de este escritor. No sabemos quién sea, pero eso fue lo que él les recordó. Y me llamó la atención muchísimo las preguntas. En el versículo 16 dice, ¿quiénes fueron aquellos que habiendo oído lo provocaron? No sé, provocar al Señor debe ser algo increíble. Y quiero empezar con la diapositiva que teníamos la vez pasada. ¿La ven? Después de la serie de preguntas en la cual dice, ¿quiénes fueron los que lo provocaron? ¿Qué fue lo que hicieron para provocarlo? ¿Y cuál fue la consecuencia de la provocación? Dice, y vemos la consecuencia, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y está hablando de los israelitas al frente de la tierra prometida, al frente de la tierra prometida, y no entraron. Y no entraron por una sencilla razón. Porque no creyeron. ¿Qué fue lo que no creyeron? No creyeron que Dios podía llevarlos a la tierra que Él les había, escuchen, a la tierra que Él les había prometido. No creyeron. Y aún con la consecuencia de no haber entrado, durante 40 años siguieron provocando al Señor. Hasta el punto en que Dios tuvo que decir, no voy a poder sacar, entre comillas, no voy a poder sacar de su corazón la esclavitud. Así que por eso, no solamente no van a entrar en mi reposo, sino que van a morir por su incredulidad. Esa era la historia que el autor de Hebreos le estaba recordando a los israelitas. Ahora empieza el capítulo 4 y entonces la palabra que empieza es la palabra temamos. Y aquí no es esa descripción de el temor reverente. No, este es temamos. O sea, ten temor. Pánico. Porque mira que Dios sí tiene una responsabilidad para sacar de tu corazón la esclavitud del pecado. Y si no quieres, teme. Porque no vas a entrar al reposo de Dios. Teme mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de nosotros parezca quedarse atrás. Ojo, eso establece el hecho de que todos nosotros podemos ser vistos de manera diferente en la madurez de la vida cristiana. Podemos ser vistos diferentes en la madurez de la vida cristiana. Podemos ser vistos diferentes no por la magnitud del conocimiento, sino por la magnitud de la fe. Porque ellos no entraron, fue por su incredulidad. Y ojo, no reposaron. No reposaron. Miremos qué dice el siguiente versículo. Escuchen. Porque también a nosotros, obviamente, el libro de los Hebreos está hablando a los israelitas creyentes. Israelitas creyentes.
Pero no se olviden que israelitas creyentes son israelitas de la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Todos nosotros somos iglesia. Así que, aunque esto fue escrito para personas que entendieron el ejemplo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuando no desechó su esclavitud del corazón y permaneció en su incredulidad y por eso no pudo entrar a la tierra prometida, aunque ellos lo recordaban por su historial, nosotros lo recordamos porque el Antiguo Testamento está en nuestras Biblias. Nosotros también, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas. A ellos se les anunció y a nosotros se nos anunció. Esas buenas nuevas son el evangelio. Palabra buenas nuevas es evangelio. A nosotros también se nos anunció. Entonces temamos porque a nosotros también se nos anunció. Pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra. O sea que tú puedes pasar toda tu bendita vida escuchando la palabra de Dios, yendo todos los domingos a un templo, puedes pasar toda tu absoluta vida tratando de cumplir con todas las cosas que te enseñan, todas las religiones que tú quieras tener, aun aquellas que están basadas en la Biblia, pero no identificarte por fe con los que la obedecen. Este versículo, estos dos versículos, perdón, este versículo es un versículo supremamente diciente. No basta con conocer el evangelio. No basta. Lo que aprovecha el evangelio es cuando uno se identifica por la fe con ese evangelio. O sea, yo estoy dentro de ese evangelio. Yo realmente soy el evangelio. Ya lo habíamos visto el jueves. Realmente lo que la palabra de Dios dice es que nosotros somos la encarnación del evangelio. La razón por la cual el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a Canaán era para que transportara las buenas noticias de que había un Dios por encima de todos los dioses cananitas. ¿Cómo fue que él les dijo eso? Pues porque con las pruebas que él hizo delante de Faraón, les demostró a todos los israelitas que ninguno de los dioses de Egipto, ninguno de los dioses de Egipto, inclusive el mismo Faraón, se podían comparar con él. No existía sino un solo Dios, él. Nada de Ra, nada de Amón-Ra, ¿no? El único Dios era el Dios de los hebreos, el Dios de los israelitas, el Dios de los esclavos. Escuchen, el Dios de los esclavos. Por eso el faraón nunca lo aceptó, porque es un Dios de segunda, el Dios de los esclavos. Así que Dios derribó uno a uno todos los dioses de Egipto, inclusive al faraón, porque si no pudo salvar a su propio primogénito, no podía ser Dios. Entonces, la enseñanza a los israelitas es: existe un solo Dios y el único Dios es ese al que ustedes conocen. ¿Cuál? ¿Cuál es su nombre? Yo soy. Es mi nombre. Es mi nombre. ¿Qué tenían que hacer los israelitas? Ir a Canaán y a todos esos dioses de Canaán decirles: no son Dios, existe un Dios. Tenían que haberle creído a Dios, no solamente porque Él era Dios, sino por las cosas que Dios había hecho para mostrarles que el único Dios verdadero era Él.
Pero ellos no se identificaron con ese Dios. No colocaron su identidad con ese Dios. Pues eso mismo es lo que dice este versículo con respecto a nosotros. De nada nos sirve conocer todas las cosas que tienen que ver con Dios. De nada nos sirve conocer toda la Biblia. Y de nada nos sirve leernos toda la Biblia si no nos identificamos con nuestro Dios. O sea, si no estamos en la identidad de nuestro Dios. Y esa identidad únicamente se adquiere por la fe, por la confianza en Dios. Curso de teología condensado en un solo versículo, en una píldora. Y la fe no es una fe muerta. Es una fe que se equipara a la obediencia. ¿Cómo sabía Dios que el pueblo de Israel que murió en el desierto no se identificaban con él? Porque no le obedecieron. Cuando uno cree algo, obedece. Cuando yo creo en Dios y creo en el Dios que es Dios, obedezco. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero es que Él es Dios. Si Él tomó la cruz por mí, entonces yo tomo la cruz por Él y lo sigo. Cada uno de ustedes tome su cruz cada día y sígame. Me identifico. Las personas pueden ver a Cristo en mí porque hay una identidad, idéntico, es una identidad con mi Señor. Ven a alguien guiado por el Espíritu Santo y obedeciendo al Padre. Ese es Jesús. Hay una identidad. Así que cuando yo obedezco a Dios, yo estoy demostrando que mi fe es real. Pero si yo no obedezco, pues estoy demostrando exactamente lo contrario. No creo en Dios. Qué tremendo versículo. Qué tremendo versículo. Ahora, el versículo 3. Pero los que hemos creído, ahora sí, ¿quiénes son los que hemos creído? ¿Quiénes serían los que hemos creído? ¿Los salvos? No. Nosotros. Bueno, sí, La iglesia. sí, pero la iglesia sí, pero ¿cómo sabemos? Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. ¿No? Porque obedecemos, porque la obediencia es lo que muestra que realmente hemos creído. Eso es lo que acabamos de leer en el versículo 2. Ahora, cuando nosotros obedecemos a Dios porque le hemos creído, sí entramos en el reposo porque Él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Los que hemos creído sí entramos en presente en el reposo, como Él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Eso pareciera una contradicción. La explicación sigue después de la coma, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo. Para Dios y para los que le hemos creído a Él, sí entramos en el reposo. No ayer y no mañana,
nosotros ya estamos en el reposo. ¿Cuándo? Cuando hemos creído. En ese momento, para Dios, estás en el reposo. Y eso no es que Dios ahora se le apareció y fue nuevo. No, ya Dios el Padre había terminado su obra. ¿Por qué? Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Reposó Dios en todas sus obras. Por lo tanto, el Padre reposó de todas sus obras y dentro de sus obras estaba tu salvación y mi salvación, tu reposo y mi reposo, porque Él reposó. ¿Se dan cuenta la importancia de identificarme con Dios? En este momento yo me identifico como hijo del Padre y en este momento yo sé que yo tengo el reposo de las obras. Todavía en esta tierra y mientras esté aquí, todavía yo estoy en el proceso. Todavía estoy siendo probado, como dicen, más allá del sol. Todavía Dios está trabajando en mi vida y hace que mi vida trabaje en la vida de otros, que mi vida sea el evangelio para otros. Todavía Dios hace eso. Pero para Dios, todas las obras están hechas. Él sabe que estamos en su reposo. Y como nosotros le creemos a Él, nosotros sabemos que tenemos el reposo de Dios. ¿Por qué era la canción? Cuando allá se pase lista, en ese libro de los vivos está mi nombre y está tu nombre. ¿Por qué? No fue que Dios lo escribió cuando tú creíste en Cristo. No, no, no. Tú eres antes de la fundación del mundo y después de la fundación del mundo. Y en todo lo que es el espacio-tiempo, Dios ya te ha hecho a ti su obra. No depende de nosotros. Siempre ha dependido de Dios. Pero los otros jamás entrarán en su reposo. Por eso, porque no creyeron. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo va claro hasta ahí? Maravilloso. ¿Va claro? Sí, señor. Ok. Ahora bien, fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 6. Puesto que falta que algunos entren en el reposo. O sea que hay algunos que no han entrado todavía en el reposo. Hay algunos de nosotros que todavía no han entrado en el reposo. Y quiero decirles que aunque esto fue escrito hace 2000 años, todavía hoy hay algunos de nosotros que no han entrado. Hay algunos de nosotros que no han entrado. ¿Por qué? Ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia. ¿A quiénes fueron los primeros a los que les fue anunciado? A los israelitas. ¿A quién? ¿Israelitas? A los israelitas. Muy bien. ¿Y cuál fue su desobediencia? No creer. No creerle, exactamente. Por no creerle, desobedecieron el entrar al reposo. No quisieron. No quisieron. Escucharon las buenas nuevas, pero no quisieron entrar. No obedecieron. No tuvieron la conciencia de Dios es el que puede hacer todas las cosas conforme a su infinita bondad y potencia.
Pero como no todas las cosas son como las personas creen, Dios ha determinado otra vez un cierto día diciendo, por medio de David, hoy, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hoy es el Día de la Madre. Ojalá que muchas madres puedan ablandar su corazón para escuchar su voz. ¿Saben cuál es la voz que clama en el desierto? ¿Saben cuál es la voz que clama en el desierto? En el desierto, obviamente estoy hablando en forma figurativa, parabólica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el desierto que hay hoy? La necesidad de Dios. ¿Cómo? La necesidad de Dios. Sí, ¿cuál es el desierto? la incredulidad, Ausencia de Dios. El mundo en que vivimos es el desierto. Las personas que no han creído es el desierto. ¿Y cuál es la voz que clama en el desierto? ¿O cuál es la voz que debería clamar en el desierto? Ok, vamos a tener respuesta. la nuestra. Miren Corintios, segunda de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Y así nosotros, como colaboradores, les exhortamos también a ustedes que son colaboradores, que no reciban en vano la gracia de Dios, no la reciban como si no fuera tan importante la gracia de Dios. No la dejen menospreciada, porque dice, en tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Mira, ahora es hoy el tiempo más favorable. He aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuál es la gracia de Dios que no debemos recibir en vano? La salvación. Porque tú y yo fuimos salvados por gracia. Tú y yo fuimos salvados por gracia. ¿Cuándo? En el día en que nosotros dijimos, Dios, tú eres el Señor de mi vida. Ese día fue nuestro hoy. Ese día fue nuestro hoy. Quiero leerlo de nuevo. Y así nosotros como colaboradores les exhortamos también a ustedes a que no se hagan de la vista gorda con la gracia de Dios, porque en tiempo favorable yo te escuché a ti y en el día de tu salvación yo te socorrí. Y ahora es el tiempo más favorable. Ahora, hoy es el tiempo del día de la salvación. Ahora sí regresemos. ¿Qué es lo que está pasando? Falta que algunos entren. Falta que algunos entren, pero necesitan obedecer. Pero para obedecer necesitan escuchar. ¿Y cuándo es que necesitan escuchar? Hoy. ¿Y qué necesitan escuchar? ¿Qué necesitan escuchar? Su salvación. ¿Cómo? Su salvación. No, no necesitan escuchar su salvación.
En tiempo favorable, Dorita, De la gracia de Dios. Escúchame, en tiempo favorable, Dorita, yo te escuché. Y en el día de tu salvación, yo te socorrí. No recibas en vano esa gracia. No la menosprecies, no la recibas como algo que es solamente para ti. Entre tanto se dice hoy, ¿qué es lo que tienen que escuchar? Su palabra. Que yo, De la gracia yo soy salvo. Ellos que tienen que escucharme que yo un día yo dije, Señor, sálvame. Y el Señor dijo, te escuché y te socorrí. En tu día de salvación yo te socorrí. Yo quiero que tú seas mi luz. Yo quiero que tú seas la luz que alumbra a aquellos que falta que entren. Tú eres mi evangelio. Tú eres como el pueblo de Israel. Yo llevé al pueblo de Israel para que fuera a Canaán y en Canaán les dijera que todos los dioses que ellos conocían no eran Dios. Y tú, Israel, eras la prueba de que el único Dios viviente es tu Dios. Pues hoy a nosotros nos dicen exactamente lo mismo. Y todavía más que a los israelitas. Todavía más que a los israelitas. Porque Dios hizo morar su espíritu en nosotros. El evangelio es nosotros. Nosotros somos el evangelio. Somos la salvación que las personas tienen que ver. Si hay que escuchar alguna voz, es la voz de aquellos que son salvos, de aquellos que no menosprecian su salvación, sino que al contrario la consideran lo más importante que existe en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que los que faltan puedan entrar en el reposo de Dios. Es por eso. Tú y yo somos el evangelio. Tú y yo somos el evangelio que hay que llevar. El Señor Jesús cuando vino era el evangelio. Él les mostró a Dios. ¿Cómo puede mostrarle a Dios? Porque conoce a Dios. ¿Cómo puede ser que las otras personas vean a Dios? Pues porque alguien que conoce a Dios se los muestra. ¿Y cómo se hace eso? Por fe. Obedecemos por fe. Le creemos a Dios. Creemos que Dios puede cambiar el corazón de todos esos que están en sus celulares hoy, porque Dios tiene el poder para cambiarlos. No importa si son jóvenes, viejos, adultos, ancianos, no importa. Lo que importa es lo que Dios va a hacer con nosotros en sus vidas, porque somos su evangelio. Ahora, dice, ellos pueden escucharlos a ustedes, pero pueden tener dos opciones. Una, endurecen su corazón. La otra, ablandan su corazón y nos escuchan. ¿Qué significa eso de que endurecen su corazón? Rechazan su palabra. No, porque acuérdense que no importa cuánto conozcan de Dios. Ese no es el problema. El conocimiento no es el problema. Quiero regresarlos de nuevo. Miren bien, el problema no es la anunciación de las buenas nuevas. Este no es el problema. El problema
es que no les aprovechó para nada porque no se identificaron por fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No obedecieron, no creyeron. Eso es lo que significa. No creyeron. Ahora sí, vamos adelante. Cuando habla de no endurezcan, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? De no creer. Exactamente. Endurecen el corazón porque aunque nos vean, aunque nosotros le anunciemos, aunque le digamos quién es Dios, quién es Jesús, quién es el que realmente tiene el poder, no quieren. Endurecer es yo no quiero creer. Así Lo es mismo sencillo. que pasó con Faraón. A ¿Cómo? pesar de que veía todo y todas las obras y todo lo que le decía Moisés y el obrar de Dios, aún así decidía no creer. Exactamente. Y es exactamente lo que hicieron los israelitas. O sea, vaya y pase Faraón que se creía Dios. Vaya y pase Faraón. Pero los israelitas, con toda la escritura que ya les habían dado, bueno, no tener la escritura completa, pero Moisés había pasado todo, Moisés y todos los ancianos habían pasado lo que Dios había hecho. Y ellos no creyeron. Vieron las 10 cosas y no creyeron. Pues eso es lo que nos pasa hoy. No nos pongamos a pensar, pero ¿por qué es que no cree? No, es que endurecen su corazón. No hay manera de que ese corazón se ablande a menos que Dios lo sabe. Entonces, tranquilos, llevemos el evangelio con nuestra vida y sepamos que todavía ellos pueden endurecer su corazón. Entonces ahora hace la explicación completa. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. No solamente para los israelitas, sino para el pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Lo ven? Un reposo queda. Hay un reposo más. No es solamente la tierra prometida. No es solamente Canaán, donde ellos entraron. No, hay un reposo posterior. Y aunque ellos reposaron en Canaán, crecieron en Canaán, tuvieron reino en Canaán, ese no era el reino al cual ellos estaban yendo. Y los creyentes estamos marchando más allá del sol. Estamos marchando, porque cuando allá se pase lista, yo voy a estar marchando hacia allá. Claro que va a ser una marcha así, rapidita, para arriba. Pero el punto es que a ese reposo es del que está hablando. De ese reposo es el que está hablando. Entonces dice el versículo 10, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Pregunta. Yo sé que a usted no le gusta que yo le haga preguntas, ¿cierto? Dígame la verdad. ¿No le gusta que le haga preguntas? Maribel dice que dale. O sea, no te parece. Ok. Pregunta, ¿quién es él? ¿Y quién es él? Nosotros, cada uno de nosotros. Está en tercera persona y es singular. Ok, no, Jesucristo. No. Es un él. ¿Quién es el que ha entrado en el mismo reposo
Ese sí es. Ese sí es. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, así como Dios en el séptimo día reposó de la suya. O sea, ahora está identificando a los hebreos y diciéndoles, recuerdan que Dios es uno, pero en personas diferentes, pues cada uno tenía una obra que hacer. El Padre reposó de todas sus obras y ahora el Hijo se ha sentado. ¿Por qué alguien se sienta? Porque va a reposar, excepto yo. Yo reposo desacostado. Pero ¿para qué se sentó el Señor? ¿Qué significa eso para un oriental? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? Para un oriental, el hecho de sentarse implicó que ya su obra estuvo completa. La obra de la salvación es completa en nosotros. Así que él pudo subir al cielo y sentarse en el trono y reposar de la obra de salvación que hizo en la tierra. Un día, mis queridos, este mismo se va a levantar, se va a parar al lado del trono y va a abrir los sellos y va a empezar otra parte de su obra. Algún día. Nosotros lo vimos en Apocalipsis. ¿Y quién será digno de abrir el rollo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el digno de abrir el rollo. Y vieron a uno como un cordero de pie al lado del trono. Empieza la siguiente parte de la obra del Cordero. ¿No les parece increíble cómo todo es como una... Es como coloca una fichita del rompecabezas aquí, saca otra y la pone aquí y va completando el rompecabezas para que todos entendamos. ¿Se dan cuenta la gracia de Dios en nuestra salvación? Entonces, si nosotros nos identificamos con aquel que ha reposado de sus obras, si nos identificamos como cristianos, o sea que seguimos a el Cristo, seguimos al Mesías, seguimos a Jesús, entonces versículo 11 dice, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia. No sea que nos comportemos como incrédulos. No sea que nosotros nos comportemos como incrédulos y desobedezcamos lo que Dios nos ha dado. Seamos evangelio. Hagamos el esfuerzo porque todavía no hemos llegado a ese reposo. Todavía tenemos que hacer el esfuerzo de vivir en esa creencia, en esa confianza en nuestro Señor, puestos los ojos en el reposo de Dios. ¿Ya? Así que cuando estamos trabajados y cargados, ¿a dónde tenemos que ir? Al reposo del Por favor, no me digan que no se acuerdan de ese versículo. Cuando estamos trabajados, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque ya Él entró en su reposo. Entonces nosotros podemos ver en el reposo de Él, en la confianza, en el reposo que tenemos por delante.
Las cosas que están a nuestro alrededor, todas nos van a tratar de destruir, nos van a tratar de hacer doler, de, no sé, digamos, dañar. Ok, que nos traten de dañar. Nosotros podemos ir al que está sentado en el trono y llevar nuestras cargas al que está sentado en el trono, porque él ya está reposando. Entonces él puede llevar nuestras cargas con él para que nosotros podamos tener todo el esfuerzo necesario para que podamos llegar al reposo que él nos tiene. Pero nos ha dicho, este reposo es tan importante y todavía tienen hermanos que todavía no están en el reposo. Es tiempo que sean mi evangelio. ¿No les parece súper chévere que nosotros somos el evangelio de Dios? ¿Qué opinan?